What's this you got in there? Well, you know, I borrowed this so long ago. Yeah, is that my Christmas present? Is that it, Tracy? All of them. All of them. Actually, I was gonna clean it up and repaint it, and you weren't gonna recognize it. It was gonna be like you've forgotten about it by now. Yeah. So I want to make for New Year's Eve, I guess. Move over that way, Mark. Need help with anything? But just, I'm gonna, as soon as wants to take a picture of the table, then we'll get the stuff out. The longer we wait, the smaller the table's gonna get. You like that, huh, Andre? What's up, Mom? I'll try it. Onions, yeah. She likes those green onions. Hey, Mom, is the turkey ready? Well, yeah, it's waiting for you to carve it, but we have to take a picture of the turkey. He's still running around the backyard. Yeah. Hey, do I ever get into this picture here? Well, yeah, I think you No, wait a did. minute. I just wanted to have a piece of this cheese here. I don't think I can wait. I did my green beans the way he likes them, but different way with, you know what I did? Mom, you're not supposed to change anything. It's against the rules. I know, but I thought I'd tell you, I shouldn't have. I should have let him find out. But I know he Mark loves. my reach. What, honey? Those are some stout onions. Yeah, you like them hot, hot, hot? You need to get a kiss after that? I'll try and tone it down with the carrot. I want Yeah. these from my Chinese food. Yep. What? Did you try Green the onion? cheese ball? Not yet. Yeah, my Andre did. That's a stout onion. Ooh, they're strong. Yeah, I can smell it, yeah. You'll chase all the germs away. Mark, Tracy. celery? Hey, here, Reuben. Here's to you, Reuben. Here, A little. Come on. There's What? plenty of dip on there. Come on. Come on. No. Look, come on. No. You're 38 years old. Come on. Don't let Quit acting like go. a 5-year-old. Come on. Come on. One bite of celery. One bite, He's a man and he's acting like a boy. Come on. No. Come on. This is on No. camera. You're on the spot. yeah. If, That is just why- hey, you're gonna have kids Santa eventually, Claus and is they're not gonna coming go, God, here. Dad was such a wuss. He wouldn't try You eat it, celery from Andre. his brother. You eat it for me. I'm gonna get the vegetables out, honey. Come on. Oh, wait. We'll have one. No, no thanks. Later, maybe. Man, Maybe. he is just the worst. But we, Turn it over a little bit. Husband, Juan Aguilar, and my sister Angela Cecilia Aguilar. I know very many things about my grandmother, but in some long conversations that I've had with various people, and particularly on a long trip that my sister and I just took to Holbrook, Arizona, I found that much of my information is wrong, is not the way I remembered it. And so I have asked my sister if she would spare me a couple of hours, if necessary, to give me the right information about my grandmother. And here is Cecilia Aguilar. Cecilia, would you sit over here so that I can... The true confessions. I'm just gonna, nomás dije eso. He's not taking it. Anyway, we just spent about 16 hours traveling together. And I found out a lot of things that I had that were wrong. First of all, Cecilia, why don't you tell us how come you know so much about my grandmother, how much time you spent on the ranch, and then I'll ask you to start telling me about grandmother. Well, I spent a lot of my time of my childhood with my grandmother, Martina de la O Lopez. And she would talk to us, we'd gather in the evenings, and she would tell us stories about her life, about the way Indians, like she was an Indian, the culture. And we really enjoyed hearing all these stories, and I was just growing up, okay? Then she would tell us about
her experiences living there at the farm. Silvia, Yes. pero me puede decir esto en español porque para que haya más claridad. Okay, dígame. Lo que, por ejemplo, usted pasó meses y tras meses en el rancho. ¿Cómo que era su edad cuando estuvo usted ahí en el Cuando rancho? yo estuve en el rancho, Ahorita Cecilia tiene edad de 74 años y es mi hermana, yo soy el menor, que tengo 67 años, y yo soy la más joven de más las joven de nueve las mujeres, que eran 6 y Cecilia tiene 74. Pues la mayoría del tiempo cuando yo la pasé con mi abuelita tenía de la edad de unos 9, 10 años, 11, y la pasé muy contenta allá. Sí, ayudar a trabajar, ayudar a hacer tortillas y pan al horno al método indio, ¿verdad? Y íbamos en caballo, una prima mía que se llamaba Lucy Martínez, hija de una hermana de mi Espere, mamá. Cecilia, antes de que me diga eso, primeramente, como me estaba diciendo que usted una vez estuvo como 3 meses Sí, corriente seguido Seguidos, es cierto. en un verano. Ahora, dígame esto. ¿Qué sabe usted de mi abuelo, el esposo de mi abuelita, de lo que le ha dicho mi abuelita? De lo que yo me recuerdo de mi abuelita, yo en ese tiempo ella nos contó a todos, ¿verdad? Los que nos reuníamos allá, que estaban los nietos de ella. Nos contó que mi abuelito había nacido en España y él se vino con su familia, se inmigraron a México. Y él entonces agarró un trabajo de la... ¿cómo se llama? En el trade, St. Louis, Santa Fe, trade business. Exactamente. Y- Driving wagons and bringing goods from, yeah, back St. and Louis to Santa Este Fe. señor se llevó a mi abuelito a Kansas, donde vivía su familia, porque quería que su hija aprendiera el español, ¿verdad? Mi abuelita en ese entonces vivía en Doñana County, New Mexico, No, pero en la ciudad, en la ciudad de Doñana. en el village En el village de Doñana, De Doñana, sí, porque era en es un el pueblo condado de de Doñana, Doñana, sí. Nuevo México. Y mi abuelito, naturalmente, de tanto pasar por ahí, se enamoró de mi abuelita porque según esto era muy bonita, ¿verdad? Y entonces mi abuelita, mi abuelo le pidió que se casara con él, pero mi abuelita no quiso, le dijo que no, que él, hasta que él tuviera un rancho, entonces ella le decía que sí, se casaban. Él no podía juntar dinero porque era un professional gambler en el wagon train. ¿Y cómo se llamaba mi abuelito? Mi abuelo se llamaba Juan López. Juan López. Juan López. Juan López. Ahora, Silvia, ahora vamos para atrás un poquito. ¿Qué sabe usted de la familia de mi abuelita? De la madre, del padre y de los hermanos y hermanas de mi abuelita. Yo nomás conocí a una hermana, Chonita, ¿Usted la conoció? la conocí yo. Una de las veces que fuimos a llevar al hijo mayor de mi abuelita, que se llamaba Ladislao López. Fuimos mi esposo, mi familia y yo a llevarlo a Las Cruces, donde vivía Chonita, a Barncastle, porque ella se casó con un Barncastle. Y en ese mismo, de allí fuimos a Doñana, donde vivían unos parientes de mi abuelita. Unos, se apellidaban, ¿cómo te dije? Se llamaban Girón. Girón, pero iban por el nombre de el Americanized pronunciation of Jaron. Is that right? I think so, yeah. Y a ellos los conocí, pero ya hace tantos años ¿Cómo que qué yo... tanto fue eso? Fue cuando, después de que nació Richard, tenía Richard is
40 some odd years, no Sí. sé, no me acuerdo. Anyway, ahorita. so we're close to 40 years. Muchos Casi años 40 atrás. años pasados. Entonces, ¿qué más sabe de Chonita y de los hermanos? Chonita y de los Barncastles, de los hermanos, no conocía ningún hermano de mi abuelita, ni otros parientes más que los Girón y los Barncastle. ¿Qué tantos hermanos decía mi abuelita que tenía? Ella tenía, según esto, 3 hermanos y la hermana, esta Chonita, Chonita. ¿verdad? Y nosotros ahí pasamos un día con Chonita, muy contentos. ¿Qué era el nombre, given name, el nombre propio de Chonita? ¿Qué era? Concepción. Concepción. Concepción Barncastle. Barncastle. ajá. Era Concepción de la O. Barncastle. Y uno de los hijos puso un restaurante y una cantina muy grande ahí en Las Cruces. En las cruces. Ajá, en Las Cruces. Silvia, ¿qué sabe usted que le haya dicho mi abuelita de su madre y su padre? Nunca discutimos nada de eso. Yo lo único que sé es que ella era de ahí, de Doñana. Sí. That's about it. Que uno de sus hermanos, yo no sé, ¿verdad? Cuando se movieron a Doñana, los americanos o whatever, sería de banda de los soldados o Caballería. ajá, lo habían matado a uno de ellos, lo habían acorralado en una cueva y ahí lo habían matado, ¿verdad? Inconocible porque no sé, ellos lo de a tiro casi lo destrozaron. Lo destrozaron con los sables. Con los sables, that's right. Silvia, ahora hablando tocante el rancho, cuando usted estaba allá, dígame de la gente que vivía en el rancho, comenzando con las hijas o hijos de mi abuela. Las hijas de mi abuelita, Martina López, era Rosa López de Martínez. Ella estaba casada con Jesús Martínez y tuvo 3 hijas. Una de ellas era Rosa Martínez de Bencomo, que se casó. Y luego fue Ruth Rebeca Martínez de Ruiz. Luego fue Lucy, que fue la más chica, Lucy Martínez. Ella se casó con un tal Eddie Cortés. Ella murió al dar luz a un hijo, al único hijo que dio, que fue Eddie Cortés Jr. ¿Qué sabe del señor Martínez? Del señor Martínez no mucho me acuerdo de él como si lo estuviera viendo ahorita, porque mi prima Lucy y yo le llevaban los almuerzos, si era en el verano, que no había escuela, y le llevábamos comida. ¿Por qué le llevaban comida? Porque él vivía solo allá en la loma alta, que le decían, porque vivía como un ermitaño. Él no tenía ninguna comodidad ni nada. Él bajaba para abajo en las tardes a llevar su agua, de ahí de una cisterna, ¿cómo se dice? Well. Cisterna. Ajá. Y así fue, y cuando él bajaba a la pompa que venía en el camino, cuando ya llegaba allí le cantaba una canción a mi prima Lucy, que fue la más chica y era muy consentida de él. Le cantaba, "Purdy, purdy blackbird, where are you going? Come back to me." Y le abría los brazos y salía Lucy corriendo y lo abrazaba. A él le dio parálisis y mi prima Rose lo llevó a la casa y allí lo cuidó ella, teniendo el permiso de su esposo, ¿verdad? Hasta que mi tío Martínez murió. Allí en el rancho había un camposanto de la familia, allí fueron enterrados varios. Espérese. Enterraron a Martínez en el camposanto. Ahorita hablamos del camposanto. Ahora, esa es la historia de Martínez. Ahora, dígame de la... Familia Ruiz. Dígame de la mamá de Chapo, Locha y Vivi. Mi tía se llamaba Martina López de Ruiz. Dígame de la apariencia de ella. Era alta, muy bonita, era una india bonita, muy bonitos ojos, muy bonito complexion, que le dice uno.
Y ella fue a estudiar a Sherman Institute, ¿En dónde? en Riverside, California, donde estaba el Colegio de los Indios. Y cuando ella regresó, ella se casó con Martínez, con Ruiz. Dígame de Ruiz, ¿quién era Ruiz? Manuel Ruiz era su esposo de ella, era un predicador pentecostés y tenía su iglesia en el downtown El Paso. Ellos vivían aquí en el rancho porque todos ellos se criaron en el rancho de mi abuela. Ahí se crió la familia Ruiz. Dígame quién era la familia Ruiz, quiénes eran, Eran Isaac que le decían los Chapo, Chapo, él es ministro. Joel Ruiz, que él ya está retired, y está le decían los Vivi, Vivi, y Esther, decíamos Esther, y Locha Barragán, que vive en California también. y Esther, ¿cómo se apellida ahora? A Esther se apellida Fox. Y vive En Calexico, California, ella tiene su iglesita estable allá hace muchos años. Y Eloísa, le decíamos la Locha, ¿verdad? Era la más chica de ellos. Ella vive en Madera, California. Ella es viuda, se casó con Gaspar. Gaspar Barragán. ¿Y qué nos puede decir de los de Isaac y Joel y de Locha y Esther cuando estaba usted allá? Cuando estábamos en el rancho, el Chapo se levantaba muy temprano a ordeñar vacas y también Joel a ayudarle. Y nos hablaban para que llenáramos nuestras tacitas de leche de apoyo en las mañanas. Y las demás íbamos a los gallineros a juntar huevos en un, ¿cómo se dice? Basket. Una canasta. En una canasta juntaban los blanquillos. Cilia, si se puede imaginar del modo que yo me recuerdo, la casa estaba a la boca de un arroyo. Estaba para el sur de la boca del arroyo, que es el que causaba las venidas. Las venidas. Y luego estaba abajo, la casa estaba para abajo, y luego arriba como 200, como 100 yardas o algo así, más o menos, estaba el corral de donde tenían las vacas y las mulas. Y luego si se puede imaginar, la casa en medio, el corral de los caballos y las pompas y los tejabanes, y luego para la derecha, enfrente de la casa, para la derecha, estaba el horno indio, donde hacían el pan. El pan, correcto. Y luego, más pasado del horno, estaban los gallineros, que eran gallineros de adobe, que eran grandísimos, eran grandes, largos, con muchos cuartos. That's right. ¿Está Es correcto cierto, eso? Sí, está bien, está muy Y correcto. luego pasando los gallineros, bajando de los gallineros, estaba la acequia, Sí, que entraba por cerca de los espalines y pedregones, exacto. y pasaba por el rancho de mi abuela, y pasaba la propiedad de Willie Mauer, De William Mauer, that's y right. luego corría Ajá. para allá. Ahora, díganme, ¿qué más se acuerda usted de Isaac y qué nos puede decir a ese tiempo? De ese tiempo, pues, ellos iban a la escuela, ¿verdad? Cuando ellos terminaban sus tareas en la mañana, todo eso tenían que perform before going to school. When they got up, y a ordeñar vacas y qué sé yo, y venirse a bañar y a correr a irse a la escuela. ¿A qué escuela iban? Iban a la Cadwalader. Cadwalader. Y luego de allí salieron a ir a Isleta High School, which was way up, cerca de Isleta. Ajá. It was about como 9 millas. Como 9 millas, Del more or rancho. less. Y allí atendieron a la escuela, de ahí se graduó el Chapo, el Vivi y esta Lucy. Lucy. Lucy era muy inteligente y salió muy joven de la escuela, salió de la edad, iba a cumplir 17 años, Sí. con muchas medallas y todo, ribbons que se había sacado over the years en high school. Cilia, ahora dígame de otros de la familia que vivía ahí en la casa. Allí vivieron unos primos que quedaron huérfanos
No, primero, primero los hijos. los hijos. Estamos hablando de los hijos, ya hablamos de... Bueno, de los hijos ahí. No recuerdo yo que mi tía haya vivido allí. ¿Cuál tía? Mi tía McKinney, que se apellidaba McKinney. Que era Bersabé. Bersabé. Y luego... ¿Usted no recuerda de Bersabé? No en me el acuerdo rancho? porque no la conocí. No la conoció. Ni conocí a su esposo, pero conocí a los hijos. Ya conocí Sí, a... bueno, estamos hablando de- solamente nomás de eso, de los nomás- que vivían en el rancho. de los que vivían. ok. Ahora, hablamos ya ¿de de- quién? De los Martínez y de los Ruiz. De los Ruiz. Ahora estaba todavía ahí Juan López. Juan López estaba allí, pero él vivía solo allí. Sí, pues díganos de Juan López. Mi tío Juan, mi abuelita, le accedió 10 acres para que él levantara su cosecha, que se mantuviera de ahí, ¿verdad? Y él sembraba, no sé, hortalizas, sembraba corn y lo que ustedes gusten, chile, tomate, calabacitas. Y ahí tenía 2 árboles de plums. De Plums. Y él ahí estuvo hasta que vendieron el rancho, salió Salió. a vivir, a irse a él, tenía su casa ahí en la calle Alberta, y ahí estaba su esposa. Sí. Y luego, ¿cuál otro? Los McKinney fueron a vivir allí al rancho, Los McKinney, ¿que fue quién? que fue Silas McKinney, fue Johnny McKinney, y fue Bob McKinney, que fueron los 3 hijos de esa tía que yo no conocí, que ya De había- Bersabé. ¿Qué de tantos, Bersabé. como qué tantos años tenían, Cilia, cuando vinieron al rancho a vivir? No tengo la menor idea, no tengo una idea, porque de ahí cuando tomaron el empadronamiento de los indios, fue mi tía, que todavía no se casaba, mi tía Belina, ¿Ella estaba viviendo todavía ahí? todavía allí vivía, ella fue al colegio, ¿A cuál? al Sherman Mi Institute, tía Belina fue al Sherman Institute, fue mi tía Martinita, Martinita, fue Johnny, fue Johnny, y fue Taylor y fue Bob McKinney. Ellos 5 fueron. Mi mamá no quiso ir y ni mi tía Delfina porque estaban muy jóvenes. Ellas no querían irse a encerrar al colegio, sino que ahí se quedaron en la casa. Mi tía Rosa, me imagino que para ese tiempo, no me recuerdo si también ella atendió o no, de eso no me acuerdo que me hayan dicho, pero sí sé que ellos 5 atendieron al Sherman Institute, Sherman Institute. Ujú, en Riverside. Entonces, Cilia, ¿como qué tanto, qué tanto tiempo duraron ahí en el rancho, los McKinneys? Los McKinneys, cuando ellos duraron 6 años, creo, en el instituto. No, en el rancho, En el rancho no sé, mijo, yo no me acuerdo. Yo lo único me acuerdo de lo que estuvieron en el ajá, rancho. que ¿Cuál estuvieron. más de las familias, quién más de las familias vivieron ahí en el rancho, que estaba cuando usted estaba, Joven. que cuando estaba yo usted en el rancho, Que yo estaba en el que los rancho. vio con sus ojos y habló con ellos? Fue Rebeca, Rebeca, que era la hija de mi tía Rosa, de mi tía Rosa. y Lucy, que era hija de mi tía Rosa, que fue Chapo, Vivi, Esther, Eloísa, de mi tía Martinita. Para este tiempo mi tía Martinita ya había muerto y ellos ahí se criaron en el rancho. ¿Usted se acuerda cuando se murió mi tía Martinita? Apenas me acuerdo, ellos vivían en la calle Overland. Mi tía Martinita había sido operada del apéndice. Y ya ¿Se tenía acuerda como... usted de qué hospital fue? Del Providence. El Providence Ajá. Hospital, cuando estaba en Las Piedras, Cuando estaba en la Sunset. en la Sunset. Ajá. Entonces, para este tiempo se iba a casar Rosita. Mi tía Rosa fue con mi mamá a recoger para el tule, para el velo. ¿Quién era su mamá? Mi mamá era Nicolasa López de Valenzuela. Bueno, Ella les hizo los vestidos a las madrinas y eso fueron a recoger porque también recogieron el velo que ella le iba a arreglar a Rosita. a Rosita. Rosita Ajá, se iba a Rosita casar con Tomás con Bencomo. Tomás Bencomo. Entonces Rosita Martínez vivía con nosotros en El Paso
ahí en el 2023 Bassett. Ella le pidió a mi mamá que quería irse a vivir con ella porque ya no podía estar, ella ya estaba muy grande, no quería estar en el rancho. Mi mamá le explicó muchas cosas bajo las condiciones que ella podía irse a vivir allá con ella. Y así aceptó ella. Ella agarró un trabajo en la calle, en la tienda de Texas. Y ahí duró mucho tiempo, muchos años, hasta que no agarró trabajo en una botica con Mr. Donnell. No me recuerdo su primer nombre, pero Donnell's Drugstore en la calle Myrtle y Willow. Mr. Donnell era un farmacéutico negro. Ajá. Teníamos un doctor negro que se llamaba Dr. Nixon, Dr. Nixon y él me salvó la vida incidentally sí, de la pulmonía. de la pulmonía cuando no teníamos dinero para pagarle. Y Dr. Donnell, Mr. Donnell era el pharmacist que estaba abajo de la oficina de Dr. Nixon. Y luego, Entonces, en este tiempo, cuando estábamos hablando de mi tía Martinita, ¿verdad? Esta Rosita llevó mi mamá y su hermana Rosa Martínez todavía no llegaban a la casa cuando llamaron por teléfono que inmediatamente regresaran allá con Martinita en la calle Overland donde ella vivía. Para este tiempo entonces, cuando ellas llegaron allá, ya se había ido, ya la habían llevado al hospital. Mi mamá le había dicho a mi tía Martinita que no comiera tanto repollo porque el doctor le había prohibido que comiera repollo y cosas gasosas, ¿verdad? Verduras gasosas. Ella sí comió mucho, por eso le dio peritonitis y de eso murió. y el gas le abrió la herida de la... Sí, del apéndice. Y se le voltearon, según esto, los intestinos y that was it. Ella murió Murió de peritonitis. de peritonitis. Silvia, usted... Cuando se casó Rosita, arreglaron muy bonito la iglesia. Entró Rosita a la iglesia en la mañana y en la tarde entró el cuerpo de mi tía. ¿Dónde estaba esta iglesia? Esta iglesita era una iglesita que estaba en la calle San Antonio, no me recuerdo qué otra, pero ahí estaba en la calle San Antonio. ¿Y a qué era? ¿De qué Me de- parece que era iglesia Pentecostés, porque Pentecostés. todo el tiempo ellos pertenecieron a la iglesia Pentecostés. Silvia, ahora, antier que íbamos para Holbrook, usted me estaba diciendo, me estaba describing a mi tía que se murió. ¿Cómo se llama? Martinita. Martinita. Y usted me dijo que ella era muy, muy bonita. Muy bonita. Diga, ¿le puede decir qué era cómo era ella? Me dijo usted que era alta Alta, y delgadita, delgada, muy bonita complexion, piel. piel muy bonita, con unos ojos beautiful eyes, beautiful Y brown eyes. Tenía su cabello largo. ¿Cómo era su piel? ¿De qué color era su piel? Era como apiñonadita, Apiñonadita. muy bonita. Más o menos como la piel de mi abuela, More or less. more or less. Ajá. Y tenía ojos muy bonitos, era una india muy bonita, una mujer muy bonita. Chapo se parecía mucho a ella, y en cierto modo el Bibi y la Locha, muchos se parecían. El Vivi de lo alto, porque me dijiste que ella era alta. Mi tía era alta y Joel, que le decíamos Bibi, era alto, y ella así era muy alta. Sí. Bueno, entonces ya que sabemos de esta tía, ¿qué fue? Usted me dijo también de otros de los familiares, además de los McKinneys, que estuvieron ahí por mucho tiempo viviendo, que eran los Campa. Oh, los Campa. Ellos eran hijos de mi tía Delfina. Ella se casó, no me recuerdo, yo no sé cómo se llamaba su esposo, pero ella tuvo a 3 Pero el hijos. apellido era Campa. Campa, que uno de ellos era Arturo Campa, Daniel, David y Armida Campa, y tenían otro hijo, Roberto, que era hijo de Campa. Sí. Y Medio hermano entonces. entonces era medio hermano. Entonces los muchachos como David y Arturo fueron doctores
fueron al colegio, fueron a la universidad y también a Armida. Ella fue profesora. Dr. David Campa se encargaba en Washington, D.C. de todas las becas extranjeras, de los extranjeros. Y Dr. Arthur L. Campa era escritor, and he was in the Who's Who in a certain year. Y él fue profesor de lenguajes Era profesor en la en la Universidad University of New Mexico and the University of Denver, Colorado. Dr. Denver University. Ajá. At Denver University, estaba él de chairman del Department of Modern Languages. Modern languages, that's right. Mhm. Y fue capitán en el Military Intelligence durante la De la guerra, y él hablaba muy ¿Qué bien. tanto tiempo estuvieron en el rancho? Ellos estuvieron, ay, pues qué te dijera, yo creo que bastantes años, porque vivieron en el rancho y vivieron con mi mamá en la calle Bessel, pero no me recuerdo, yo estaba muy pequeña, yo creo, porque I don't remember. Pero sí me acuerdo que mi mamá nos platicaba que ellos habían vivido en el rancho y ellos después, a largos años, vivieron con mi mamá en El Paso. Y de ahí del Paso, mi tía se fue para Albuquerque, Nuevo México. Bueno, ¿qué más me puede decir de que le contaba a mi abuelita? Ahora vamos a hablar de las demás Familia. de mi mamá, por ejemplo, y de mi tía Belina y De mi tía Belina, ella vivía en Los Ángeles. Ella del colegio, ella fue private tutor de mi mamá y de mi tía Delfina cuando salió de Sherman, ¿verdad? Ella salió she was a great seamstress. Y ella después se fue para California, yo no supe, ella se casó y quedó viuda. Y se casó, by the way, con uno que se apellidaba López. sí. Se le quedó el nombre de López. Bueno, Y mi mamá, espérese. ¿Cuál otra hermana de mi mamá última? Mi mamá era mi mamá y mi tía Delfina eran Era- las menores. Bueno, hable de mi tía Delfina y luego de mi mamá. Pues de mi tía Delfina platicaba mi mamá, ¿verdad? Porque yo en ese tiempo todavía no venía. Mi tía Delfina se casó con un ministro de no sé qué de dominación. Se fueron a México porque allá le tocó dirigir una iglesia. Y cuando tuvo a su primer hijo, a Arturo, ella quedó viuda, by the way, y se vino con sus niños, Arturo y David y Armida, chiquitos aquí. Y aquí fue cuando vinieron a dar aquí, con Arturo, Armida, y pues los tres muchachos y Armida. Y estaban todos muy pequeños y vinieron a dar aquí con mi abuelita. Lo que yo me recuerdo del padre de Campa era que murió en la revolución de Morelos y tenía una pensión No, de eso del gobierno mexicano. Ahora, eso es lo que yo me recuerdo, que platicaban, ¿verdad? Sí. Porque pues no sé. bueno, ahora dígame más, ahora de mi mamá. Ellos vivieron en Sinaloa, mi tía Delfina. De mi mamá se casó con Tiburcio Castro Valenzuela. Y entre ellos hubo... Me estaba diciendo ¿Quién era mi mamá? de nuestra mamá. Mi mamá se llamaba Nicolasa López de Valenzuela. Se casó con Tiburcio C. López Valenzuela y tenían una casa en la calle Bassett, 2023 Bassett, y tuvieron 6 hijas y un hijo. Las 6 hijas se llamaban Della, Elsie, Frances, Katie y yo Princess Katie, Nora y yo que fui la más chica. Y el hijo
Juventino Ernesto Valenzuela. Fuimos los de mi mamá. Después vino Rubén, se murió mi papá y a los 2 años murió, se casó mi mamá, tuvo a Rubén y a Vince Avelar Jr., que él vive en El Monte, California, y Rubén que vive en Garland. Cilia, además de usted, ¿cuáles otros de los muchachos pasaron tiempo en el rancho, de la familia de nosotros? Pues de que yo me acuerde fue de los que pasaron más tiempo allá fue Freddy cuando estaba chiquito, tendría como unos 6, 7 años. Y no sé de Katie porque yo no me acuerdo, pero yo sí me acuerdo que yo pasé mucho tiempo, off and on, ya meses con mi abuelita. ¿Y este neto? Ernesto también se quedó un tiempo ahí con ellos, pero no el largo tiempo que yo me Sí. quedaba. Y a Freddy le gustaba ir al rancho porque le había dado mi abuelita Un pony, un colt un colt, que ajá. se llamaba Bessie. Bessie, ajá. Y él la trained y Y le encantaba la Bessie a mi hijo. Era muy mansito, muy mansita, era yegua. yegua. Era muy mansita y muy bonita. Mi hermano estaba encantado con ella y él no quería irse con mi mamá todavía. Él quería estar ahí cuidando a su yegua. Años después mi abuelita también me dio un colt a mí, pero este era negro, pero no lo tuvimos mucho tiempo porque mi mamá lo vendió. Y otra cosa que me estoy recordando era que vivíamos en la calle, a veces estaba yo chiquilla. Pues fíjense que mi abuelita llevaba 3, 4 costales de, ¿cómo se llaman? De gangoches, ¿cómo se llama? Sex. Ajá, con muchos pichoncitos. Y yo me decía, véndeme los pichones, 50 centavos por el par de pichones, y los tenía la entrega a una señora, Mrs. Kelly, que hacía comida para ella era una señora de color, ¿verdad? Y hacía comida, tenía un restaurantito para los chamacos que iban a la escuela Douglas, que era para gente negra. Y yo tenía la entrega, cada vez que venía con mi abuelita cargada ahí de pichones, pues ahí voy yo cargada de pichones a entregarlos. Y eso le ayudaba yo a mi abuelita. Cuando ya estuve grande, yo iba y le colectaba las rentas de la calle Kansas, Espere, Cecilia. Antes de que diga eso, vamos a hablar de cómo adquirió mi abuelita esas propiedades. Y cuénteme lo que usted se acuerda con lo que me iba diciendo de mi abuelo López, de cuando se vinieron para El Paso. Cuando le dijo él, mi abuela, que él no se iba con él a casar con él, solo que pudiera obtener un rancho. ¿Puede decirnos, tomar la historia de ese tiempo? De ese tiempo, lo que cuando al fin se casaron, ¿y por qué? Sí, se casaron porque él dejó de estar de jugador, ¿verdad? Sí. De jugar. No había dicho usted que mi abuelo era muy jugador. Sí, no, pues le encantaba jugar, pues sería la baraja o I don't know, pero él le gustaba jugar mucho y perdía mucho dinero. Era gambler, en otras palabras. He was a gambler. Y me Por estaba eso- diciendo usted, cuando íbamos, que él en el trabajo que tenía de arriero o trader, que acarreaban toda la mercancía en wagon trains de St. Louis a Santa Fe y luego de Santa Fe a St. Louis, y que ahí fue donde se metió, él comenzó a gamble con los otros Sí, con los arrieros Ajá. y marchantes que llevaban los goods. That's right, así es. Y luego, bueno, cuando él... Dígame usted en sus palabras lo que le dijo mi abuelita, cómo
se metió al Pues, juego? ¿cómo se metió al juego? Yo creo que tenían mucho tiempo de on their hands, ¿verdad? En tiempos que paraban el wagon train, ya sea a comer o a otra cosa, después de que acababan, que descansaban, ¿verdad? Empezaban a jugar. Y era pues muy jugador natural. Pues al fin, cuando él le dijo a mi abuelita que se casara, le pidió que se casara con ella, con él, mi abuelita le dijo que no, que solamente que tuviera un rancho se casaba con él. Pues de alguna manera u otra, no me recuerdo exacto, fue tantos años pasados, dice mi abuelita que al fin se casaron, él dejó de jugar y de Doñana aquí a Isleta adquirió él unas tierras, ¿verdad? Que fue el rancho chico de Isleta, que fue de ellos. Y entonces ellos se vinieron en oxen, ¿cómo se dice? Driven wagons. Se vinieron para acá, para Isleta. Y ahí establecieron, ahí nacieron parte de sus hijos y parte de las otras. Después adquirieron una propiedad aquí que ahora se llama Tiwa, y ahora allí nacieron, que era el Rancho Grande, nosotros le conocíamos como el Rancho Grande, y allí nacieron los otros hijos de ellos. Para esto ya mi abuelito rentó la casa allá de Isleta, y este señor era muy buen pagador, el que le rentó. Pero un día cuando mi abuelito fue a cobrar la renta, andaba el hombre que le rentaba, andaba tomado. Y en la tomadera se querían mucho, eran amigos, ¿verdad? Y entonces le dijo a mi abuelito le dijo, vengo a colectar la renta, ¿la tienes? Iba a caballo. Iba a caballo mi abuelito, y entonces de donde estaba él, el señor salió, andaba todo tomado, con una pistola o rifle, no sé qué. Un rifle. Le dijo, ábrete el saco porque te voy a matar. Y mi abuelito se abrió el saco, dijo, este no me va a matar. Pero en eso disparó y le pegó a mi abuelito. El caballo lo trajo hasta Isleta, yo creo voltearon el cuerpo, no sé, y lo trajo hasta acá, hasta el Rancho Grande, donde estaba mi abuelita, ¿verdad? Y el hombre desde Isleta corrió hasta El Paso al sheriff a darse que él había acabado de matar a un hombre. Se le quitó lo tomador, se le quitó lo pisto que andaba, lo borracho. Entonces mi abuelito no duró, yo creo, más que 2, 3 días, no me recuerdo qué fue lo que me dijo mi abuela, y él fue sepultado en el camposanto del rancho, porque ellos tenían una sección que era para la familia, ¿verdad? Un cementerio. Sí. Es lo que me acuerdo. Eso es lo que se acuerda de De ese entonces, ajá, de mi abuelo y de Sí. mi mamá. Cilia, nunca le dijo mi abuelita a usted, porque a mí me contó mi abuelita de que mi abuelo, todavía used to bounty hunt, y del modo que traía la prueba, una de las veces que me dice mi abuelita que vino él y que le dijo que desmontar el caballo, en el saddleback traía la cabeza de una persona que iba a colectar un reward por verlo No, yo no me acuerdo, a mí no. matado. No me acuerdo yo eso. no me recuerdo de eso. No me recuerdo, pero sí me recuerdo que cuando él todavía le quedaba la espinita de ir a gamble, ¿verdad? Cuando se iba, él perdía $200 o $300, mi abuelita agarraba otro tanto y adquirió algunas propiedades. Si él gastaba 300, 400, ella gastaba la misma cantidad y la invertía en real estate, en casa o lotes o lo que fuera, y así fue como she acquired a lot of land. Eso es lo que quería decirle, que lo dijera, cómo fue, Así. qué era la razón porque mi abuelita compraba tantos pedazos de propiedad. De propiedad, así fue como y ya en aquel entonces la propiedad era muy barata. Sí, Y entonces a él ya no le pareció, ¿verdad? Porque no le gustaba que ella también fuera a gastar, pero ella lo tenía bien invertido.
y él lo tiraba. Sí, pero yo me acuerdo de las propiedades de la calle, que era el Stanton. Sky Stanton. La calle Stanton, allá donde estaba el Purity Baking Company, ¿se acuerda? Allí en la calle 7 y Stanton, donde estaba de la Torre, era un warehouse, y la carnicería La Vaca, que era el establecimiento, la propiedad, el building. Y luego tenía una casa que la entrada era por el Callejón Zaragoza, se llamaba la calle, ¿verdad? Pero era un callejón y ahí la entrada de la casita. Y enfrente tenía el corralón, una yarda muy grande que también la rentaba. Tenía otra propiedad que estaba en la calle Kansas y también allí iba y colectaba yo la renta. Sí. O yo la colectaba donde quiera la renta mi abuelita. Yo me acuerdo que mi abuelita, de un empleado del tax office del condado, que le ayudaba mucho en hacer sus papeles, le regaló como 10 lotes en uno de los que ella había tenido en uno de los subdivisions de aquí del En Paso, Tobin. en Tobin Park. Y el nombre de ese señor que tú dices se llamaba Aranda. Aranda. Chris Aranda. Chris Aranda. Chris Aranda. Se llamaba Christopher. Sí. Chris Aranda. Pero él, he never took it for granted. Yeah. And I guess con el tiempo perdieron, yo me imagino, la propiedad. Sí. Silvia, dígame, cuente algo de mi abuelita, de los cuentos que le decía mi abuelita y lo que usted sabe de cuando las ponían alrededor de ahí a platicarles. Y luego quiero que me diga también de lo que me contó de usted y Lucy que iban al correo. Oh. Y luego también quiero, antes de que se los olvide, y lo digo para que si se me olvide después revisarlo, del camposanto del rancho y quién estaba enterrado ahí. Comenzando primero de lo que decía mi abuelita, Bueno, de los cuentos. de los cuentos que nos platicaba mi abuelita era que pues ella le encantaba, she was a straight shooter. Ella aprendió a tiraba un half a dollar para arriba y pues, con la pistola le pegaba mero en medio. Ella todo el tiempo andaba Con la pistola. porque en aquel tiempo pues como había quedado sola, ¿verdad? Ella tenía que protegerse de alguna manera. Mi mamá los decía, Silvia, Ajá. que mi abuelito lo habían matado cuando ella tenía como 2 años de edad, Pues yo no me acuerdo yo qué edad tendrían, ¿verdad? Pero estaban todos pequeños. pequeños. Ujú. Y luego, dígame, ¿cómo veía usted que se vestía mi abuelita? Porque mi abuelita era india y ahora que veníamos, ahora usted me venía diciendo de las nahuas, el niño de la De la tierra. tierra. Díganos un description de cómo se vestía Mi abuelita se vestía se vestía de falda muy larga, pero con muchos I'll go into the bath. petticoats, ¿cómo se dice? Fondos, y se le esponjaba naturalmente el vestido, la falda, ¿verdad? Porque tenía muchos, muy bonitos, de todos colores muy bonitos, al estilo que les gustaba a los indios. Mi abuelita para salir usaba un vestido o una falda negra, sencillo fondo, que no se le fuera a hacer amplio, y luego su blusa con un sombrero negro con un velo. Así se vestía mi abuelita para salir. Y yo me acuerdo cuando venía para el Paso, todo el tiempo venía que le boleara los zapatos. Los zapatos Los usaba. zapatos yo los boleaba. Usaba zapato alto. Zapato alto. Ya. Así usaba mi abuelita. Una vez, que quiere saber del niño de la tierra, había mucho corn y estaba mi abuelita sentada en el suelo, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Quitando el corn. Desborotando. ¿Mande? Desborotando. El corn del corn cob, ¿verdad? Separando el... Separando el corn. Y entonces sintió ella, ya tenía mucho corn allí puesto, y sintió ella que algo le picaba, y como traía tanta falda, agarró ella no sabía qué era en
en ese rato, ¿verdad? En ese momento. En ese momento, y agarró la falda y la hizo en una bolita. Y le empezó a pegar con un corn, pero le habló a mi tía Rosa, que estaba en la cocina. Rosa, Rosa, sal y tráeme algo para matar a este animal que lo traía yo prendido. Y salió mi tía Rosa, ¿con qué? Con un palote para pegarle. Pero cuando se quitó mi abuelita, lo dejó caer, ya estaba muerto. Cuando mi abuelita se levantó, dejó caer el animal, era un niño de la tierra. Y según esto le había picado, pero no le enterró bien los pies o whatever con what they stink with. Yeah. Y mi abuelita, en paz descanse, todo el tiempo padecía de un dolor. Ella decía, ay, mi dolor en el costado. Pues en aquel tiempo yo creo la gente ya nunca iba con el doctor, ¿verdad? Nunca supo qué era el dolor del costado. Y todo el tiempo traía un pedazo de manta. Y cuando le daba ese mentado dolor, ándale, hijita, mójamelo bien con agua fría. Y se lo ponía en el costado y se lo ponía arriba, debajo de las faldas, como se amarraban con mecate, se lo apretaba ahí en la cintura para que se le quitara el dolor. And it worked because she never had pain. Después se le quitaba y cuando le volvía otra vez, volvía a pasar la misma cosa. Bueno, estábamos, ese era un description de cómo se veía mi abuelita y cómo se vestía. Ahora vamos otra vez para atrás a las historias que le decía. Dígame de los cuentos no necesariamente de los cuentos, pero cosas que le ha dicho, que le dijo mi abuelita que usted nomás sabe. Como que usted se recuerda, que sabe, y que nosotros no sabemos nada de lo que Lo que queremos hacer aquí es tener en una cinta permanente lo que usted se acuerda de mi abuelita, porque nadie más, Neto no se acuerda y Katie no se acuerda, nadie más se acuerda de lo que pasó, y nadie más puso tanto tiempo en el rancho con mi abuelita como usted, de nosotros. Pues, ¿qué te dijera yo que puedo acordarme de las cosas? Pues pasaban tantos de los cuentos que ella nos platicaba, de cuando ella estaba creciendo, cuando creció allá ella en Doñana, que la mera verdad de detalle por detalle no recuerdo, me acuerdo una cosa aquí y otra de otra cosa, ¿verdad? Porque pues ya también estoy vieja, 74 años, son muchos años. Pobrecita mi hermana. Y no me recuerdo todo, ¿verdad? Porque... Pero la cosa es, Ilia, que cuando vamos, ojalá que hubiera una manera de poner la cámara para cuando vamos en el carro. Sí, cuando me estaba diciendo todas estas cosas, estoy diciendo yo, haciendo notas mentales, le voy a preguntar de esto en la cinta. Pues déjame decirte, no, esto es una historia, esto es algo que pasó, esto nos contaba mi mamá. En la sequía, mi abuelita juntaba las muchachas, mi mamá y mi tía Delfina, que eran las que estaban allí, ¿verdad? Porque los demás estaban en el colegio, Sherman. Agarraban sus canastas, juntaban los blanquillos y luego mi abuelita hacía quesos y asaderos y requesón. Ella tenía sus entregas con Mamsen, con el señor Mamsen, tenía entregas con Dr. Price, que era un licenciado, y ahí les dejaba, ¿verdad? Entonces, sí, con McGoffin, también con McGoffin, en la casa McGoffin. Pues todos la conocían muy bien y la apreciaban mucho porque ella trabajó mucho para mantener su familia. Entonces, ¿a qué me iba a referir? A la Noria. No. A la la sequía. En esas venidas que mi abuelita iba para acá, se venía para El Paso, entonces se quedaban mis dos tías solas y mi tío Ladislao, que era el mayor. Entonces, en una de esas idas que mi abuelita estaba fuera de la casa, andaba mi mamá y mi tía en la sequía, metiendo pues, los pies, ¿verdad? Y entonces vieron una cosa que venía en la sequía y se apresuraron a agarrar para que no se la llevara al agua, y era un marranito. Y lo llamaron el capitán. Era un baby pig. Era un baby pig. Y lo secaron, se lo salieron de la sequía y lo secaron muy bien
le dieron que comer, pues lo nombraron el capitán, creció muy grande, y todo alrededor, todos los rancheros, gente que iba, porque mucha gente iba a agarrar agua de la noria, y le tenían miedo al marrano, porque naturalmente que se les echaba encima. Para esto El capitán pensaba que era perro. yo creo que sí, porque fíjese que venía esta señora a agarrar agua una mañana y mi mamá y mi tía, ay, viene ya esta señora a pedir el agua, y luego le echaban al capitán, ¡cúchile! Y salía el capitán corriendo para ¿Cómo le esto. decían, Silvia? Púchele. ¡Cúchile! ¡Cúchile! Y luego para esto había un árbol de apricot a la orilla del camino. Y la mujer le tenía miedo, todos ahí le tenían miedo al capitán, ¿verdad? Porque pues era el que, he was like a watchdog. Entonces la señora esta vio que venía directamente a ella y pronto brinca, se agarra de un branch, y lo único que hizo el que pudo agarrar el capitán fueron las faldas y se las quitó. Y así fue. Entonces se quejaron con mi abuelita y ya el marrano ya estaba grandote. Pues mi abuelita, lloraron mucho mis tías, pero lo tuvieron que vender antes de que se los fueran a matar. Eso que me recuerdo de que... Silvia, eso nos dígame platicó. del hoyo. Dígame Oh, del hoyo. Íbamos... A ver si tal vez allá el Chapo y el Village no se recuerda nada del hoyo. Pero fíjese, yo me acuerdo del hoyo porque estaba cerca de allá de donde estaba el cementerio. Ahorita que háblenos del cementerio. mi abuelita, mi tía Rosa, nos mandaba a Lucy y a mí hasta North Loop, donde estaban todos los cajones del mailboxes. Que era como 2 millas, ¿verdad? Sí, yo creo de ahí, ahí viene. Y luego entonces agarraba, nos montábamos en un pony que teníamos, que era muy dócil, ¿verdad? Y luego mi prima se iba enfrente y I was supposed to get a hold of her, de la cintura, para no caerme. Pues esta vez iba galopeando muy fuerte el caballo y allá iba yo galopeando junto con el caballo, pero para atrás, y allá me tiró en la arena. Y quién sabe qué iría platicando Lucy, y luego que voltea y que no me ve a mí, se regresa y me dice, ay, güera, ¿por qué no se agarró fuerte? Y súbase. Pues ahí nos vamos en el caballo a recoger las cartas. Otro día, cuando regresamos, llegamos a la casa, ¿verdad? Y otro día me dice Lucy, ahora no vamos a llevar el pony, no se vaya a caer y se vaya a quebrar un pie. Bueno, pues nos fuimos a pie de ahí de la casa a North Loop. Cuando regresábamos, ay, teníamos mucha sed porque estaba haciendo mucho calor. Y dice Lucy, vamos a llegar al hoyo. En el hoyo le llamaban porque ahí sembraban mucha sandía, ¿verdad? Y se daba muy dulce, muy buena la sandía. Pues llegamos al hoyo. Eran como 20 acres. Muchos, y ahí andaba Lucy tocando a ver si estaba buena la sandía. No, pues esta no. Al fin yo creo se cansó y empezó ¿Cómo que a quebrar. tantos años tenían, Silvia? Ay, yo creo que teníamos algunos 9, 10 años. Y luego esta Lucy pues empezó a quebrar sandías, y todas verdes. Eran como 4 o 5 sandías y todas verdes. Finally nos fuimos a otro row y ahí agarró una sandía. Ay, esa estaba tan buena, tan colorada. Y dijo Lucy, ¿qué tal? ¿Vamos a comérnosla? Sí, vamos a comérnosla. Pues nos sentamos y nos comimos la sandía. Y luego ella una mitad y yo otra mitad. Pues ahí dejamos casi la mitad cada una porque pues era mucha sandía, ¿verdad? Nos llenamos. Y luego ahí límpiase bien, pues nos limpiábamos muy bien la boca, nos limpiamos y nos secamos las manos y todo. Mi tía para esto nos daba un bag para que pusiéramos las cartas, que no se las fuera a volar el aire si hacía aire. So aquí trábanos debajo del brazo el bag de las cartas para que no se nos fueran a caer. Y we made sure que no tuviéramos nada en la ropa ni en la cara, nada de manchas de que habíamos comido sandía. Pues llegamos a la casa
Oh, ya teníamos ahí, yo creo, como 2, 3 horas en la casa, muy contentas y todo. Mi tía no sospechaba, ni mi abuelita. ¿En dónde entra uno de los peones, don Pedrito? Ay, señora López, señora Martínez, miren lo que pasó. ¿Quién sabe quién, dijo, fue a quebrar tanta sandía en el hoyo? Y luego, pues nosotros nos vimos porque pues habíamos sido nosotros, ¿verdad? Y pues quién sabe quién sería y no supieron. Nadie dijimos nada, yo y Lucy nos quedamos. Cuando se fue el peón, entonces nos habló mi tía para la cocina. A ver, muchachas, vengan a tostar chile. Pues ahí nos levantamos donde estaban los Lucy y yo y vamos a la cocina. Y luego, ¿ustedes anduvieron en el hoyo? No, señora, nosotros no estuvimos ahí. Lucy, ¿ustedes anduvieron en el hoyo? No, mam, nosotros no. Y luego volteé a ver mi tía en nuestros pies. Yo traía unas 3 semillas pegadas en el zapato y Lucy traía entre las cintas otras tantas de semillas. Y ya como, nos dieron una regañada y le dijo Lucy, ay, mamá, ¿cómo se fija en una sandía que nos comimos? No es que nos fijemos, pero las sandías no estaban buenas todavía. Ustedes tal vez ni supieron si la sandía estaba verde o no. No, tía, le dijimos, estaba muy dulce. Ya ven, ustedes fueron las que cortaron la sandía. Nos robamos una sandía y nos la comimos, aparte de ella, pero estaba muy dulce. Silvia, mi abuelita hacía mucho queso y asaderos y esto. Y yo me acuerdo de mi abuelita que venían los perros, los wild dogs, y querían sacar las tits de las vacas y les tiraba y los mataba los fregados. Ahí se salía nomás se asomaba de la puerta y sacaba la mano con la pistola y mataba a los fregados. Y yo todo el tiempo pensaba que iba a matar a una vaca y nunca le pegó a una vaca. Yo no supe que le haya pegado a una vaca. No, nunca. Pero usted sabe, Silvia, usted ha hecho asaderos. Oh, yo en un tiempo hice asaderos. Le decían, ¿qué le decían? ¿La quesera? No, esto hacía poquitos No, asaderos. dígale cómo para hacía, nosotros. cómo les tenían que ayudar allá a hacer asaderos. Pues fíjense que colaban la leche, teníamos que detener el pedazo de manta, o no sé qué era lo que, ese cheesecloth, algo Sí. así. Y la deteníamos un lado Lucy y un lado yo, o un lado alguna de las muchachas, ¿verdad? Para que no se fuera a ir para abajo el sticks. Y ahí colábamos la leche. Y luego nos mandaban a recoger trompillo. Lo ponía mi tía a hervir y luego se colaba y se lo ponía en la leche para que cuajara. La hierba, trompillo, todavía crece Aquí salvaje. wild, sí, todavía hay. Entonces, cuando ponía la leche a hervir, luego le ponía leche fresca y la ponían a hervir y qué sé yo. Entonces, mi abuelita tenía moldes para los diferentes tamaños de queso, pero aquella masa que se hacía para hacer tanto el queso como los asaderos, nos ponían a nosotros los chicos muy bien lavadas las manos, ¿verdad? Y nos ponían los testales en la mesa, donde se escurría el suero, para que hiciéramos los asaderos. We used to pet them. Hay veces que lo hacíamos gordos, a veces que muy delgaditos, Silvia, pero entre todos hacíamos eso. para la gente que no sabe qué es un asadero, es un pedazo de queso redondo que parece una tortilla. Exacto. Y parece una tortilla, está petted. Ajá. Ahora, dígame lo que me estaba diciendo del asadero, cómo estaba el material con que hacían el asadero muy caliente. Ay, estaba tan caliente cuando nos daban los testalitos, porque mi abuelita o mi tía hacían los testales, ¿verdad? Y estaba tan caliente, así con las manos tenían los que pegar pronto para que no se fuera a enfriar y que se extendieran. Cuando estaba muy caliente, a veces que yo los dejaba, estaba tan caliente esa masita de la leche para el asadero, que yo los hacía muy gorditos y a mi abuelita no le convenía. Ella quería más delgados el asadero, pero the thing was, it was too hot, pero to handle. Así es de que le pegábamos en la mesa hasta que los hacíamos delgados.
Y el queso, pues nomás se ponían whatever you call it en inglés, esa masa del queso, la poníamos en los moldes y ahí se escurría todo el suero de sal. Tenían unas pails, ¿cómo se dice? Baldes. Baldes para que ahí escurriera todo el suero. Y a mí me encantaba agarrar vasitos de suero. Ah, cómo estaba bueno. Y el suero lo usaban a veces para chile verde, cuando la mayoría se lo daban a los marranos. Los marranos. Ajá. Peor si estaban criando, si había cría de piglets, Sí. les daban el suero. Pero es mucho trabajo vivir en un rancho porque hay mucho trabajo que hacer, pero se vive muy contento. You're pleased with your work. Y peor si le dicen a uno, well done, my child. And that's about all I can remember. So you can remember. Yeah, unless you want. Ahora, yeah, you have forgotten to tell me about the people that died in the cemetery. La gente Que estaba enterrada en que el está cementerio. enterrada Que allí en el, sabemos. that I remember, that they told me, fue mi abuelito, fue un tío, un hijo de mi abuelita, Román, fue Sí, pues. mi tío Martínez, fue un vecino que había muerto y una hija del vecino, pero no me recuerdo sus nombres, no sé si fueron de los Pedregón o de los Espalín, no supe de quién era, cuáles de ellos fue, pero ahí estaban enterrados, ahí tenía mi abuelita su section for cemetery use. Cilia, yo me acuerdo que Freddy me llevó a mí varias veces al cementerio. Y si usted se recuerda, cuando uno salía de la casa que subía el borde así, y luego estaba la acequia con el puente, ¿se acuerda del Sí. puente aquel de la acequia? Ujú. Y en el lugar de cruzar la acequia, si iba uno, le daba a la izquierda, andaba, porque no estaba de chamizal ahí, andaba uno para la izquierda, a la orilla de la acequia, como unas media milla o 3/4 de una milla, allá cerca del hoyo, donde estaba el hoyo, donde le decían el hoyo porque ahí es donde caía, donde se abría el arroyo, y estaba abajo, Sí. y así para allá estaba un arbolote de álamo, un álamo grandísimo que tenía muchos años ahí creciendo, a la orilla de la acequia, y luego como andando en la acequia cruzaba enfrente, atrás del gallinero y mucho enfrente de los corrales, y luego daba una vuelta poquita así para la derecha y luego se enderezaba. Era muy pequeña la vuelta y luego se enderezaba y corría por la orilla del high spot de la propiedad, de donde estaban los sembrados. Ajá. Y luego como 100 yardas de la acequia, cerca del álamo, aquel grandote, estaba el cementerio, que yo fui a verlo con Freddy 2 o 3 veces, porque cada vez que andábamos allá cazando en el rancho, me llevaba y pasábamos, mira, y dice, aquí está el cementerio. Sí, pues no quedó señas porque después ya ves, vendieron y qué sé Sí. yo. Silvia. Pero they never stipulated that ahí había cementerio. No, Ni nadie, nobody did. We were out of town. We Si lived yo out of hubiera El Paso. estado aquí y cuando empezaron a fincar estos para los Senior Citizens Complex, I would have come forward and I would have said, I want to know if you find any human bones there, they belong to my family because we had a cemetery here. My grandmother was an Indian and she had a cemetery there. Location where it's now, that you think? Well, I wouldn't know. The street. Yes, No, you can't tell You where can't it is. tell no because it's The acequias are gone. the secas and the building where the house was, it's gone. Todo se acabó. Todo, excepto more or less tengo por un section. Es que la propiedad de mi abuelita era tan grande que estaba el cerco de la propiedad convenía con
seminario que estaba allí en la Mauer, para arriba. Estaba un seminario de, no sé, era de religión católica. Era de ¿verdad? los Jesuits cuando Ajá. echaron en la revolución, que echaron a todos los Jesuits De México. de México, los echaron para afuera. A ese tiempo también pasaron una ley en México que ningún católico, padre católico podía usar las bestias de la oficina de la iglesia afuera de la iglesia. Hasta el presente está esa ley, tal vez que ya la hayan quitado. Pero entonces salieron todos porque los Jesuits le estaban ayudando a la gente pobre y querían educar a los peones y a los indios, y los echaron para afuera del país y resultaron con un Aquí. seminario ahí en Antigua. Y ahorita está un seminario, ya no aparece ese seminario, ¿verdad? Pero está otro seminario, San Antonio me parece que se llama, por la North Loop. Anyway, Sí. ellos iban a estudiar, los seminaristas, 3 o 4 de ellos. Mi abuelita tenía muchos árboles y muchos árboles frutales, ¿verdad? Y a ellos les encantaba irse a estudiar ahí. Y un día les dijo mi abuelita, ¿a qué vienen aquí? Esta es propiedad protestante. Ay, señora López, ¿cómo? No se fije si no somos iguales, creemos en el mismo Dios. Sí, pero ustedes se vienen a robar mi fruta. Miren, nomás alzan la mano y agarran las peras o manzanas, lo que hubiera, ¿verdad? Pero nomás jugando. Ahí los dejaba ella y ahí iban todos los días ellos. Sí, iban bolas en los weekends cuando estaba la cosecha porque los quería convertir ella. Oh, sí, ella los quería. Mi abuelita tenía un tío que fue, he was a priest, y él le regaló la Biblia católica que él usaba, se la regaló a mi abuelita. Él se vino, lo echaron de corrida de México porque había abusado de una muchacha y había tenido un niño. Y entonces él se vino para acá, aquí estuvo escondido con mi abuelita en el rancho, y él le entregó esa Biblia. ¿Qué se hizo la Biblia? No sé yo. Pero entonces él en estas y en otras se fue y yo creo murió por ahí, no sé, porque mi abuelita nunca dijo. Pero eso pasó. That's true. That happened. I guess that's about all I can remember. Oye, Celia, I'm not going to let you get away, because your daughter wants to ask you a question. Yes. Talk about Grandma Nico when she used to make the soaps and the gum. Oh, no, wait a minute. No, we're talking primarily about, Oh, well, About grandmother. She's sick. yeah, too. well, Uh-huh. estábamos platicando de mi tío Juan y mi abuelita, que todo el tiempo cuando venían a la plaza en los caballos, en los buggies. Ah, sí. Pues venían cuando llegaba mi abuelita y todo el tiempo paraban ahí en la casa, ¿verdad? Y ponían una pesa, yo no sé qué sería, que ponían en el pavimento para que no se fuera a ir los caballos. Era una pesa para que no corrieran los caballos, que la ponían en el suelo y le amarraban del bit para que no se pudieran Mover. correr. Ajá. Y pues se iban. ¿Qué es lo que querían? No, nomás Nomás venían del rancho A hacer sus compras o ordenar mandado, o llevarse su mandado o Silvia, whatever. ¿y quién fue la que ya no quería andar en el? Ah, pues era Rebeca. Mi tía, they made sure que ella no viniera sola, ¿verdad? Always tenía que andar alguien con ella. Ya fuera uno de los muchachos, Joel o Isaac, el Chapo o el Bibi, Eloísa, que le decíamos Locha o Esther o yo, Lucy o Rebeca. Pues esta vez le tocó a Rebeca. Ándale, Rebeca, vístete, le dijo su mamá, mi tía Rosa. Vas a ir para el paso con tu abuelita. Ay, mamá, yo ya estoy muy grande, dijo Rebeca, para andar en ese buggy con mi abuelita. Le daba vergüenza. Silvia, Pero de todos modos fue. cuando mi tío Juan o mi abuelita venían, cuando yo estaba muy chico, pero el Freddy agarraba, le daban el team, si era team
el que traía, mi tío Juan todo el tiempo traía un team de mulas. en un carro grande. Sí, y mi abuelita más bien en el En el buggy, buggy. con un caballo. Pero venían y luego le daban los caballos a Freddy para que los metiera al corral y después de que se descansaban, paraban de sudar, les diera agua. Ahí teníamos ¿se acuerda que había un tanquesote Sí, grandote grande de agua. de agua que teníamos ahí solamente para eso? Y luego después de que paraban de sudar los caballos y ya estaban descansados, Ya estaba. andábamos, los subíamos el Freddy y yo en la mula o en el caballo y ya andamos alrededor del barrio. Y como usted, si de a cada rato me andaba cayendo yo de la mula, especialmente cuando corría la mula fregada, yo iba atrás. El Freddy todo el tiempo quedaba muy bien, no se caía, pero yo, ¡zas! Ahí voy cada rato de que daba una vuelta a alguna parte, ahí voy resbalándome del caballo. Y decía mi abuelita, ay, estos ya van a cansar a los caballos, ya cuando nos vayamos van a ir bien cansados. Sí. Ya, pues fueron Bueno. días felices. Bueno, ¿Qué querías, hija? hazte para acá. Don't you want to tell about? No, wait a minute. Get over here, sit down Okay, and just ask. a minute. Tell her about the way she used, when she was living over there with Grandma Nico, how she used to clean the bees and how she could Oh. recognize people the way they walk. Oh, ya, sí, mi abuelita, ya. Sí. Mi abuelita tenía un empleado, se llamaba Juan. Y entonces lo desocupó porque era muy flojo, ¿verdad? Se dormía en los trabajos y nunca acababa de hacer su quehacer. Entonces le dijo a uno que se llamaba, a este Juan Solís, oye, Juan Solís, le dijo, consígueme a un trabajador. Y le dijo Juan, pues yo conozco un señor, dice, se llama Pedro, mañana se lo mando. Pues sí, otro día vino el tal Pedro y le dijo mi abuelita, a ver, Pedro, anda para allá. Y anduvo Pedro para allá. A ver, vente para acá. Y anduvo para acá. Entonces le dijo, no, yo no te quiero, te llamarás Pedro, pero tienes andados de puro Juan, como Juan el que había desocupado, que era muy flojo, mi abuelita. Y cuando ella vivió con nosotros ahí en la calle Besset, cuando quedó ciega, bueno, ya estaba cieguita, ¿verdad? Pero ella vivió con nosotros. Le decía, a ver, quiero hacer algo, denme algo que hacer. Y le daba a mi mamá una bolsa de frijol para que lo limpiara. Ya está limpiando el frijol. Entonces lo iba poniendo en una olla. Después ya acababa mi abuelita, pero sabía muy bien nomás en atocar, ¿verdad? Acá tenía muchos frijoles quebrados, mucho frijol quebrado, muchas piedritas, pero el otro frijol, bueno, lo tenía en la olla aquella. Pues ya acabé, Nicolasa, dame otro saco, dame más frijol. Pues agarraba a mi mamá el frijol que ya había limpiado y se iba para allá, para otro cuarto, y vaciaba el frijol. Aquí está, mamá, le decía mi mamá a mi abuelita, aquí está el frijol, limpia este otro. Y empezaba mi abuelita a agarrar, parecía que estaba contando, ¿verdad? No, Nicolasa, este frijol ya lo limpié, a mí no me haces tonta. Eso hacía mi abuelita. Y cuando... No, go ahead. ¿No más? Okay, I'm Cecilia. This is my mom. I'm Cecilia Santos Aguilar Farley. And Mom, tell them about Grandma Nico and how she used to treat us when we were small. My grandmother, Your grandmother. my grandmother. Pues cuando mis hijas estaban creciendo, mi abuelita vivía allí con mi mamá. Le daba mucho gusto de que estuvieran mis hijas allí, iban y la acariciaban y la besaban y le hacían una trencita atrás que a ella le gustaba, ¿verdad? Y muy, muy cariñosa con los hijos míos. Entonces, mi abuelita, cuando yo tuve a uno de mis hijos, el que se llama Reuben Richard, cuando estaba chiquito, ella vivía allá arriba, yo vivía abajo, ella vivía con mi mamá. Nomás no oía a ese niño, como hacen los niños, hablar o platicar solos. Se dejaba venir mi abuelita, se agarraba del banister, de los escalones, y bajaba así cieguita como estaba, y me tocaba la puerta. Y abría yo la puerta, abuelita, ¿qué anda haciendo?
que está enfermo mi niño, a ver en dónde está. No tiene nada, abuelita, está bien. A ver, yo quiero pase. Y entraba, lo llevaba donde estaba el crib del niño y lo atocaba. Ay, qué bueno que está bien mi hijo. Cada vez que iba a la casa, le daba la bendición. Yo no sé, every day, todos los días bajaba y todos los días le daba la bendición a Richard. Porque lo quería mucho, yo no sé, I mean, you know. Can you remember the herbs that she used to do? Excuse me. Las hierbas que usaba, pues no me recuerdo yo de muchas hierbas de mi abuelita que usaba. Yo sé que ella le gustaba el popotillo, muy bueno para los riñones, cocido como un té con corn silk. ¿Cómo se dice? Corn silk. Corn silk. Y la cáscara de granada, muy buena para una hemorragia, le daban de tomar a mí. Le daban de tomar para que parara la hemorragia. Muy buena. Pues hay otras hierbas que ya ni me acuerdo, ¿verdad? Que yo no me recuerdo de ellas. Pues hace mucho tiempo, I plumb forgot, period. Tell them about the. Mi mamá hacía jabón, pero no chicle, no hacía chicle, no. Hacía jabón, compraba de este aceite y tenía una olla donde en el yardo de nosotros, en el corral, tenía allí para poner el jabón y lo cocía, le ponía agua natural y le ponía lejía y hacía jabón del gobierno. Y cuando ya se enfriaba, lo partía, lo cortaba. Tell about when we were young. I think you learned that from mi abuelita. When we had fever or a sore throat, you used to put the tomatoes. Oh, eso lo aprendí de tu abuelita Mariquita por parte de mi esposo, ¿no? En Cuando the ellos, atoles. de atole de maicena, no se fue de mi mamá, cuando es muy bueno el atole de maicena cuando está recuperando una persona, ¿verdad? Muy light. Si tiene mucha calentura no se le pone leche, pero se endulza y se le pone canela, que esté al tiempo muy bueno, ¿verdad? Entonces, pero si es para to recuperate from that, whatever the fever that they had, they would give them lo hacían el atole de maicena, canela, azúcar y leche. Canela y anís. Y cuando lo daba, pues naturalmente que se colaba para y eso. Cilia, entonces, mire, queríamos principalmente lo que sabía usted de mi abuela y de la familia, porque yo tenía muchas de las... yo pensaba que mi tía, la mamá de Isaac, Mi tía Martinita. Martinita, estaba enterrada en el rancho. No. Dígame, ¿dónde está enterrada mi tía Martinita? Mi tía, voy a empezar con mi tía Martinita, está enterrada en el Camposanto ¿cómo se llama? Concordia. En el Concordia. Mi abuelita está enterrada en el Evergreen. ¿Mi tía Rosa? Mi tía Rosa en el Concordia, me parece. No estoy muy segura, pero me parece que en el Concordia. ¿Quién más está en el Evergreen? En el Evergreen, que yo recuerde, nomás ellas. Mi tío Juan. Mi tío Juan. Mi tío Juan está enterrado en el Evergreen, porque él ya tenía su lote comprado y su funeral pagado. Sí, bueno, Cilia, do you have anything else that you want to say about anything? No, I don't think so. I can't remember. If I do remember, I'll write it down and make sure you Cilia, get it. the next time that we go somewhere, what I'm going to do is I'm going to put some kind of device so that while we're talking, you know, and you're trying to keep me awake with all these stories, we can have a video of everything that is said there in that conversation, because I know that we've missed a lot. Yes, I know we've missed a lot, but gosh, I talked about it so many times that, you know, right now I'm kind of tired. Tell them you just got it.
Tonya and is it Isaac? Anyway, Mr. Ruiz and Tonya Ruiz. I am Ruben Avelar, and I am Isaac Ruiz's cousin. My mother was Nicolasa Valenzuela, who died in 1974. I just got back from Holbrook, where another one of my sisters died last week. We just buried her on April the 5th. That was Elsie Calloway. She was 89 years old at the time of her death. She was the second child of Nicolasa Valenzuela. My sister Frances, who was the third born, was buried on February the 16th, earlier this month. Frances lived in Holbrook. So did Katie. Katie is 86 years old. My mother was 88 at the time of her death in 1974. She also lived in Holbrook. Della, who was the oldest sister, died about 5 years ago, and she died at the age of 88. So it seems like the barrier that our family can't crack is 88 years. I will show you some pictures of the various people that I'm talking about. I have also shown you in the beginning of this reel the conversation with my sister, Cecilia, who is 74. Next to Cecilia is Ernie, who is 76. Below Cecilia is Vicente, who is 72, and I am 67. The only other one is Nora, who is 86 now. She lives in Los Angeles, in the Los Angeles area. Anyway, I'm going to show you what you've seen is information that I got from my sister Cecilia, who apparently, and I didn't know this, had lived extensively on the farm with grandmother Martina Lopez, and knew a number of her aunts that lived at the time and cousins. And as you have heard by now, she mentions very prominently, and I made it a point for her to specifically address Chapo's and Bibi's mother, Martina. I believe that's Martina. I'm sort of confused on the names. She's also corrected a number of things that I had wrong. We got on this conversation. I drove her, Cecilia's husband is blind and is a diabetic and has to have constant care. So I drove her daughter, one of her daughters, who lives here in Garland, where I live, to El Paso, and her daughter stayed with her dad, and I picked up Celia and took her to Holbrook for the funeral of Elsie. So during that long trip, both going and coming from El Paso to Holbrook is about an 8-hour trip. We had a lot of time to converse, and I specifically was asking her about some of the things that I've discussed with you, Tonya, over the telephone, and which have proven me apparently that I was wrong in my perceptions. And those were noted, as you saw in the conversation or interview with my sister. The point is that I decided I'll let my sister
talk about this subject. And as you will, and if you have seen in the tape, we had just arrived in El Paso, her home, from Holbrook, and I was very anxious to get done so that I could come on. I still had a 13-mile drive from El Paso to Garland. It's 740 miles. So I still had a long drive, and I needed to get home in a hurry. So the conversation went off in a hurry, and it's sort of choppy, and we didn't cover all the points, you know, in normal flow of conversation as we were driving. Things flowed very nicely, and we talked about this happening and that happening, and then in the interview I'm trying to get her pointed in the right direction, and I'm in a hurry, as you've seen. Anyway, when you've seen this tape, you can make a copy of it, but I'd like to have it back. Okay, from now on I'm going to show you some of the pictures that I have talked to you about, and I'll be out of the picture, but I will focus in on those pictures that I've referred to you, the one of my grandfather, the one of my grandmother, and in looking through my photo album, I found some pictures of of the ruins of the house, which still existed until recently. Part of the foundations are still there, and the part of the adobes, most of them are gone. I brought an adobe with me many years ago, and I've got it here in my house. I keep it as a keepsake, and it's encased in clear, you know, this stuff that they put on tabletops, epoxy, and I keep it as a keepsake. But in the photographs that I have, that I took many years ago, the house walls were still standing and so forth. The farm was sold in, I think about 1970, from the fellow that bought it from the heirs. He bought it for $100,000 from the heirs in 1950 or thereabouts. And he sold it he bought it for $100,000, and he sold it in 1970 for $1 million. And that was a very good price, because by the time it was sold in 1970, the place was almost in the middle of town. Okay, so from here I'll go to the pictures, and I'll show them to you. Okay, this is a video picture of my grandfather, Juan Lopez. As you can see, I think, as you will be able to see, he apparently had blue eyes and blonde hair. Now, I'm also told that he had red hair. Anyway, in this photograph, he shows up with light eyes and light hair. And there are some red-haired people in the family, and of course some very fair complected people in the family. And of course none of the children are available now to tell us what he really looked like in terms of complexion and eyes and so forth. Had a light failure there for a minute. Might fail out on me again. Anyway, I'm taking a long shot, and of course you can always hold it. Get a still picture of it in your video recorder when you play it back through your TV. Anyway, this is grandfather, who my sister talks about, and information that she got from my grandmother. My sister, as she says in the video, she spent a lot of time. She spent months on end at the farm, and
You know, it seems to me like Isaac, El Chapo, and Bibi ought to be able to tell you a lot about this. So should Locha and Esther. This is a picture of my grandmother in the center. That's the only known picture, existing picture that I know of. And right behind her is my mother, Nicolasa. And that's all the family. Now to the extreme right of my mother, looking as we're looking at it, is Elsie, who just died. And the next person is Della. And then to her left is Francis and Nora. And sitting in the back is Katie, and in the front is Celia. To the right of my grandmother, in the back, is Ernie, or Juventino. And then my brother, Freddie. Of course, I wasn't born at this time. I was born in 1927, so this picture had to be taken at least 2 years before this. I think Freddie was about 3 here. Freddie's 5 years older than I am. I'm going to focus in as close as I can on my grandmother. That's about as close as I can focus in and still keep it in focus. I'll try something else. That's a closer up view of my grandmother. I don't think those could be brought into focus. This happens to be my computer room, and I'm allowed to keep it in any way, shape, and stage of orderliness as I desire, since I've got about 4 or 5 computers in here. In the beginning of this reel, of this video, you saw some Christmas pictures, and you'll recognize that I am one of them. The guy with the long hair is my oldest son, Andre Vincent Avelar. The other young guy is my youngest son. He's 28. My older son is 34. Mark, the younger one, is 28. And right now he lives in Crystal Lake, Illinois. Andre is a musician. He has a hard rock band that plays around here, and so forth. He is married. The young lady that you saw is his wife, Tracy. They've been married about 5 years, and they have no children.
They just bought a house here in town in Garland, about a mile or two from where I live. Anyway, that's the extent of those two photographs. Now I'm going to show you some photos of the house. This is a picture of the old house many years ago before they tore it down. Right here, this used to be the front of the house. And it used to have a tejaban that came down. This is where, up here was where all the pigeons used to roost. But anyway, it's the old Western style metal, and it covered this. In the years since that house was sold in 1977, they did some changes on this thing here. For instance, this was the back of the house, and there was a big porch back here. This is approximately the same area of the house. This is looking in the back. Notice where they try to cut a sort of a picture window. This is again looking towards the back. You notice that stump? The house used to be surrounded by huge alamo trees, and in the back of the house used to be a big garden where they had grapes and lots of other things. I took this primarily to show you how the house was constructed, those thick walls that it used to have. I don't remember what portion of the house this is when I took these pictures. Again, looking from another angle. The house used to be a pretty big house. And here's another picture, I think, of the same stump. I put the bottle up there for comparison. That's a soda pop bottle, one of those big soda pop bottles, to compare the size of that trunk. Now, there used to be trees all over and all around the house, after I showed you. The horse corrales and cow corrales used to be in this direction. The gallineros used to be over here. And the Indian oven was right over here, and there were trees all around on this side and behind the house. And the acequia, or irrigation ditch, used to come in this direction, from this side, cut through the property, and then come down behind the chicken coops, the chicken houses, and turn slightly. And over here, in this area, up here, in the distance, was the arroyo. And following the ditch, one could come to the cemetery, which was in a chamizal. And further down was the hoyo, what Celia calls the hoyo. Anyway, Tonya, those are the pictures that I have, and that's the information that I have. Now, you told me you were going to send me copies of the certificates and stuff that you'd gotten from the various places that you've inquired. And I wish that you would. I'm still trying to get a picture made of my grandfather, a black and white picture, so that I can send you. I'll send you this tape so that you will at least get an idea of what it is that it was like. Now, all this property here this spot where the house is was being sold as an 18-acre parcel, and the house was up towards the sand hills. And right up above this area now, they constructed about 15 years ago, right up to the left, about a mile up, half a mile up, is Interstate 10, the eastern side of Interstate 10 that runs through El Paso.
And all around the place, they've built a lot of apartment houses that are in the background to the right over here, over there. Anyway, Tonya, again, I tell you, I'd like to have this back. You can make a copy. And then I would like to have a copy of that material that you have. I thought that getting my sister, who had a lot of first-hand information, would be better than me telling you the stuff that I know. I've told you just about everything that I know and I can remember. So anyway, I'm looking forward to getting the stuff that you send me.